Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este foro de BNI Internacional. Mi nombre es Nelson Pérez Alonso y voy a hacer una presentación en la cual les voy a comentar cuáles son las herramientas para utilizar la información para permitirnos hacer mejores negocios. Así que vamos a ver ejemplos, casos, tips, cuáles son los conceptos que tenemos que utilizar para que ustedes puedan aprovechar mejor las herramientas de información en ámbitos de marketing comercial y de negocios, tanto en empresas como en instituciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de claves, donde vamos a comentar dentro del el foro de BNI Internacional, vamos a comentarle cómo usar la información para hacer mejores negocios y cuáles son las oportunidades que podemos encontrar aún en el contexto que nos toca. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿para qué sirve la información? Y la respuesta es que muchas veces nos dan es para tomar decisiones. Lo que suelo decir es que en realidad la información no sirve para nada. No sirve para nada si no la utilizamos. Y acá tenemos un caso donde el comandante Chetino hundió un barco, casi un transatlántico, por no utilizar la información que tenía. Y tenía información. Entonces, lo importante es el uso. ¿Mm? La información aprendimos muchas veces cosas que puede ser atractiva, pero también puede ser peligrosa. Y vamos a ver algunos ejemplos. Muchas veces podemos ver ejemplos como los siguientes, ¿no? O sea, el elefante tiene 4 rodillas, sin embargo no puede saltar. El 82,47% de las personas utiliza cepillo de dientes azules, no rojos. También sabemos que las hormigas no duermen, o que el 67,52% de los sueños son en blanco y negro, mientras que es posible hacer que una vaca suba una escalera, pero no que la baje. ¿Mm? El ojo del avestruz, muy importante, sabemos que es 15,4% más grande que su cerebro. Cada mes que comienza en día domingo tiene un viernes 13. El 12,9%, perdón, el 82,9% de los osos polares son diestros, no zurdos. En el Amazonas hay una extraña clase de pepino que puede caminar, y también que los grillos pueden escuchar por las piernas traseras. El tema es que la información abunda. El punto es para qué nos sirve. Tenemos que buscar información que sea útil. Y muchas veces se nos confunde porque hay muchos datos que están remarcados con números, como en este caso, y con 2 decimales, entonces uno tiende a pensar que es verdad y que es importante. También sabemos lo que nos pasa, por ejemplo, con Google. En Google tenemos muchísima información. El tema es que muchas veces no sabemos cuál de esa información es útil. Cada vez que hacemos una búsqueda, nos dice que hay 4.257.000 documentos, pero no sé cuál de esos me sirve. ¿Mm? Otra cosa importante es la cantidad de información, como por supuesto la calidad. Muchas veces arrancamos desde tener poca información y a medida que vamos aumentando la cantidad de información, baja la confusión. Pero si nos pasamos y tenemos quizás demasiada información, podemos volver al punto de la confusión. Otro de los tips importantes para saber sobre el uso de la información es que, por supuesto, sabemos lo que sabemos. También a veces sabemos que algunas cosas no las sabemos, pero generalmente no sabemos lo que no sabemos. ¿Y esto a qué nos lleva? Que no importa la cantidad o calidad de información, siempre vamos a trabajar con información incompleta. ¿Mm? Muchas veces lo que nos pasa es que aquello que no conocemos puede ser crítico. Entonces estamos tranquilos, pero tenemos amenazas y tenemos que tratar de cuantificar esas amenazas. Por otro lado, es importante entender el punto de vista desde donde estamos viendo las cosas. Acá tenemos distintos cuadros y por supuesto la vista y la comprensión de cada uno de estos temas es muy distinto
si no lo vemos en cierta perspectiva y no comprendemos el cuadro general. Entonces, a veces hay que tomar distancia y comprender el cuadro general para después ver las partes. Algunos de los otros elementos importantes en cuanto al tema de la información es que es fundamental comprender para después medir. En los últimos tiempos hay muchos que hacen mediciones y como vimos hace unos minutos, donde se vuelcan datos que tienen 2 decimales pero que son irrelevantes. Lo importante es comprender y después medir. También el concepto de que es mejor poco bueno que mucho malo. No sirve hacer cientos o miles de encuestas o de conseguir bases de datos que sean de mala calidad. Es mejor tener pocas, pero que sean de buena calidad y que podamos utilizarla. Por otro lado, como esto es un continuo, es un flujo, la idea no es empezar aquello que no podamos sostener. Si no lo vamos a poder sostener, mejor no arranquemos. Y finalmente, como el stock de información hoy no tiene valor, lo importante es el análisis del flujo de los datos, el análisis y la comprensión del flujo de datos. Estas son algunas sugerencias. También, como muchos saben, lo que no se mide no se mejora, por eso es fundamental, después de comprender, tener mediciones. Y el momento de elegir las fuentes o los proveedores o con quién trabajar, generalmente lo fundamental es tener en cuenta que hay 3 variables, y estas 3 variables vamos a poder elegir 2, o la calidad y el tiempo, o la calidad y el costo, o el tiempo y el costo, y la otra va a ser una consecuencia. Muchas veces queremos algo rápido de bajo costo, y en ese caso generalmente la calidad es la variable de ajuste. ¿Qué otros temas más tenemos que considerar? Bueno, es muy importante entender que la información tiene sentido por la acción. No, a ver, tenemos datos, esos datos se pueden transformar en información, la información en conocimiento, pero si eso no se transforma en acción, si no la podemos usar para algo, mejor tirarla, mejor deshacerse de eso porque vamos a estar intoxicados de información de manera inútil. ¿Para qué se puede utilizar la información? Básicamente hay 3 conceptos para los cuales utilizan las empresas y las instituciones la información. El primero es para la planificación y obviamente el control. Esto es habitual en grandes compañías. El objetivo es planificar y controlar la ejecución. En segunda instancia, hay una categoría que nosotros llamamos prospección. Conseguir prospectos, conseguir leads, conseguir nuevos o potenciales clientes. Esto en general se utiliza más en las pymes. El objetivo está más relacionado con la venta. Las pymes, muy focalizadas en acciones tácticas, necesitan muchas veces base de datos de buena calidad para poder hacer mejor el trabajo de los vendedores. El vendedor, digamos, lo podríamos definir como el goleador del equipo de fútbol de una pyme, pero lo que necesita son opciones de gol y pases de buena calidad. Y para eso hay que conseguir buena información para prospectar. Y por último, otro de los conceptos es la comunicación. Esto pasa muchas veces en instituciones empresarias, por ejemplo las cámaras. Hay algunas cámaras, muy pocas, que saben utilizar muy bien la información para comunicar. Uno de los casos es ADEFA. La Asociación de Fabricantes de Autos es una institución que agrupa a este tipo de compañías y sabe trabajar muy bien la recolección, el procesamiento y la comunicación de información, ya que todas las semanas publican notas en los distintos medios proveyendo información del sector, y esto hace que el peso relativo en el imaginario colectivo es que es uno de los sectores más importantes de la Argentina. Si yo les preguntara cuánto creen que pesa en el PBI el sector automotriz y autopartista, seguramente muchos de ustedes darían un número mucho más alto del 0,5% que realmente pesa. El sector autopartista y automotriz, hay 1.743 quits o empresas con 73.000 empleados, mientras que todo el sistema de franquicias emplea casi 300.000 empleados, o sea
que son prácticamente 4 veces más que el sector automotriz. Sin embargo, cada vez que algún gobierno quiere sacar una ley de empleo, llama a las automotrices. Y eso es porque la comunicación está bien hecha. En las redes sociales, generalmente cuando posteamos información sobre nosotros, nos va muy bien, festejamos, cumpleaños, nos vamos de viaje. Sin embargo, cuando buscamos información en los medios, no importa del signo político, en general son todos escándalos y malas noticias. Si queremos buscar a quienes les va bien, en los medios no es una buena fuente para encontrarlos. Y vamos a continuar. Otro de los temas importantes es entender que los promedios esconden diferencias o son una trampa. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, del PBI de Argentina, donde hay casi 46 millones de personas, lo que vamos a encontrar es que el promedio de este año va a dar una caída del 13 al 15%, y, y esto nos lleva a pensar es que a todo el mundo le va mal. La realidad es que no. La realidad es que hay sectores que les va peor que a otros, y dentro de los sectores hay empresas a las que va mejor que a otras. Por lo tanto, lo importante es entender a quiénes les va mejor, porque necesitamos hacer negocios con aquellos a los que les va bien. Y si bien el país muchas veces, como el consorcio de un edificio, cuando todos bajamos nos quejamos, pero alguno cambia el auto y quiere decir que a alguien siempre le va bien y tenemos que apuntar a eso. Entender que hacer una investigación de mercado es transformar el dinero en conocimiento. O sea, estamos gastando dinero. Sin embargo, usar la información de una investigación, usarla, es transformar ese conocimiento en dinero. Eso es lo positivo. Para eso tenemos que utilizar las herramientas adecuadas. No siempre todas las herramientas son las correctas. Y acá tenemos un cuadro que nos permite distinguir cuáles son las 3 fuentes de información habituales sobre las cuales podemos trabajar y qué le podemos pedir a cada una de ellas. El mercado en general se compone de una oferta, muchas veces hay canales de distribución, y por último está la demanda, donde están los clientes, a veces clientes finales, a veces clientes corporativos. Dentro de este último capítulo, lo que podemos encontrar es la posibilidad de realizar encuestas o focus group o entrevistas en profundidad. Esto nos permitiría comprender a los clientes para entender cuáles son los motivos de compra, los motivos de abandono, los motivos de por qué contratan a otro, pero las encuestas en general apuntan o fundamentalmente están concentradas en el entender y medir las variables que hacen a la demanda. Por otro lado, lo que tenemos es el tema de los canales de distribución. En los canales de distribución podemos hacer censos, simulaciones de compra, o algún tipo de entrevista para entender cuál es la lógica que utilizan los canales en la decisión de su mix de producto. Ahora, si queremos, por ejemplo, dimensionar un mercado, lo más eficiente es hacer un análisis de oferta, un estudio sectorial. Esto nos permite, por el lado de las importaciones y sumando la producción local, poder estimar y dimensionar el mercado total, comprender sus variables de crecimiento o de caída y entender cómo operan los jugadores, quiénes son los principales jugadores, qué participación de mercado tienen, cuáles son sus estrategias y por otro lado, cómo se relaciona esto con los resultados. No siempre crecer conviene y tiene sentido porque nos permite ganar más dinero. A veces el crecimiento nos lleva a mayores inversiones que no se recuperan, digamos, directamente con el proceso de crecimiento. Por lo tanto, cuando buscamos información de mercado, tenemos que entender que tenemos 3 fuentes sobre las cuales podemos tratar de entender y después de medir los distintos componentes del mercado. Por la oferta, generalmente vamos a dimensionar, y por el lado de la demanda vamos a entender los atributos o motivos de compra. Necesitamos saber generalmente cuáles son las preguntas que deberíamos respondernos sobre la información de mercado. Habitualmente el punto es, ¿cuál es mi mercado potencial? Yo sé lo que vendo, pero no sé cuánto es el mercado total y cuál es el mercado potencial. Esta es una pregunta que se suele responder a partir
del análisis de la oferta, del estudio sectorial. ¿Cuáles son las estrategias exitosas que llevan a las compañías a tener los mejores resultados? Tanto en temas de facturación, pero por otro lado también en temas de rentabilidad. Y últimamente, ya que el tema de redes sociales es tan importante y el tema digital, en el mejor posicionamiento en las redes sociales y en Internet. ¿Dónde están y quiénes no me compran? Porque obviamente sabemos a quiénes nos están comprando. A veces es raro encontrar que nos falta alguna información sobre nuestros propios clientes, pero lo más importante es entender quiénes no nos compran y cómo puedo llegar rápida y eficazmente a esas que no nos están comprando. Y fundamentalmente entendiendo por qué no nos compran, si porque no nos conocen, si porque tuvieron una mala experiencia, si porque asocian el posicionamiento de la empresa o de la marca con otra cosa. Entonces, es importante tratar de respondernos estas preguntas. Para todas las personas que están participando y que están viendo esto y que venden en el mundo corporativo, les preguntaría, ¿cuántas empresas hay en Argentina? ¿A cuántas empresas creen que le pueden vender? La respuesta es esta, 814.906. Si alguno de ustedes emite 814.905 facturas, quiere decir que le está vendiendo al mercado total y tiene un monopolio, digamos, le vendió a todos porque el otro quit es el de él. Esta base está disponible, se puede segmentar por distintas variables. En la primera columna tenemos la cantidad de empresas y ahí podemos ver la composición de estas empresas en cada uno de los segmentos de actividad y después veremos otras variables. Por ejemplo, podemos ver que el segmento de comercio a nivel de quits son casi 200.000 quits, 193.000, obviamente cada uno con todas las sucursales son muchos más puntos de venta, estos son códigos fiscales. También podemos ver que, por ejemplo, establecimientos educativos tenemos 11.000, tenemos a nivel industrial 68.970 establecimientos industriales. Si vamos a la actividad agrícola ganadera, 77.331 establecimientos, y así el resto de los segmentos. El tema de cooperativas que incluyen también en el segmento de intermediación financiera hacen que el mercado bancario asegurador y el no regulado sean 11.247 quits, y después podemos saber cuántos empleados hay en cada uno, cuál es la participación en el PBI, vemos el peso que tiene la industria manufacturera con 1.200.000 empleados y el comercio prácticamente lo mismo, el sector de la construcción con 480.000 y otros indicadores que nos permiten segmentar esta base. Esta base se puede segmentar, como dijimos, por código de actividad. Hay 16 grandes ramas, 63 sectores y 930 mercados por códigos de AFIP. Todos los códigos de las empresas que están registradas tienen asociado uno o varios códigos de actividad y esto nos permite segmentarla, lo mismo que por tamaño, asumiendo la cantidad de empleados. No hay un dato de facturación de todas, pero sí hay un dato de empleo de todas. Y también podemos segmentarla por código postal y ahora vamos a ver un ejemplo. Y estas bases se pueden enriquecer con distintos campos como mail, celular, posesión de automóvil, obra social y otras variables que sean relevantes. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo operar y transformar en la información en datos útiles para el negocio de alguna de las personas. Bueno, en esta base tenemos indicadores, donde podemos cruzar todos los indicadores de actividad que nos interesen. Yo acá puedo construir, por ejemplo, el tema de cómo viene la actividad económica y cómo vienen las ventas, y supongamos que soy una empresa que vende algún producto en supermercados, podría vender algún producto de bebidas, y quiero comparar cómo viene con la venta de lácteos. A esto le podría sumar también, por ejemplo, otro indicador. Voy a buscar si hay algún indicador vinculado con la actividad o la producción de dulce de leche, y acá lo estamos viendo. Le voy a poner que me muestre los últimos 24 meses y
que me dé la variación interanual y ahí me está armando el gráfico, con lo cual yo de aquí en adelante voy a poder ver la evolución, cómo crecieron las ventas, en este caso en los supermercados de los lácteos, pero los últimos meses no está creciendo tanto, y así poder hacer mis análisis de negocios. También podemos ver después la información a nivel de micrositio sectorial. Si fuéramos al mercado lácteo, por ejemplo, podríamos ver los indicadores, están todos compilados y haciendo clic automáticamente se despliegan. Podemos ver los informes, el último vinculado con helados, vinculado al agro y otras actividades asociadas. Un robot que me da las noticias día a día y me las clasifica por sector, la información de importaciones o exportaciones que se pueden entrar por empresa, y por supuesto la ficha de las empresas líderes, donde podría entrar a alguno de los quits para tener más información. Acá están ordenados los quits por la cantidad de empleados. Podemos entrar, por ejemplo, al quit de Sancor, y en este caso lo que podemos llegar a ver es el último balance presentado por la empresa, que me da una pérdida muy significativa, y podemos ya entender la situación. Podemos saber si los aportes patronales están pagos o impagos. Evidentemente acá tenemos algunos problemas de pago de aportes patronales. Lo mismo el tema de las deudas que tenemos con los bancos. Esto es información que provee el Banco Central, y acá están cuál es el monto de la deuda y la clasificación en cuanto a la forma de pago que está teniendo con cada uno de los bancos. Y por último también podemos tener los contactos. Entonces entramos por el sector lácteo, podemos comprender y dimensionar a partir de los informes y los indicadores, y después entender quién es quién. Ahora, si quisiéramos ir a hacer un análisis, también podemos recurrir en los datasets a el análisis de las bases de datos. Acá están las bases de todos los quits, como les mencioné antes, esta es la base total. Y lo que podemos es, si somos una empresa vinculada al sector lácteo, a lo mejor queremos encontrar comercios al por mayor que vendan alimentos y bebidas, y quisiéramos saber cuántos hay en Argentina. 11.709 comercios. Posiblemente busquemos comercios que tengan, o empresas que tengan más de una cantidad de empleados, en este caso voy a marcar 6, y acá tenemos que hay 3.350 distribuidores mayoristas en todo el país, y posiblemente yo pueda querer hacer algún tipo de desarrollo, y voy a marcar la provincia de Córdoba. El segmentador puede abrirse a nivel de código postal, pero voy a marcar toda la provincia, y veo que en Córdoba tenemos 288 mayoristas de alimentos con los cuales puedo hacer algún tipo de acuerdo para que vendan mis productos. Vamos a marcar en un mapa, lo voy a visualizar por departamento, y acá lo que tenemos es cada uno de los departamentos de la provincia de Córdoba, donde yo voy a poder saber con precisión, por ejemplo, que en Río Cuarto tengo 31 mayoristas de productos alimenticios, lo mismo que en Río Tercero puedo saber que hay 11, y así sucesivamente para cada una de las localidades. Finalmente, si quiero tener los datos, aprieto el botón de las quiero y puedo saber nombre, dirección, teléfono y un contacto. Esto me permite trabajar muy eficientemente con las empresas de todo el país, los segmentos y tamaños. También podría hacer un análisis de potencialidad, pudiendo comprender qué población tengo para cada uno de las zonas, por edad, por segmento y por nivel de ingreso. En Argentina tenemos más de 46 millones de personas, y yo, por ejemplo, podría intentar hacer un análisis de cuál es la potencialidad que tengo. Voy a buscar dentro de la provincia de Santa Fe la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario tenemos identificada 1.350.000 personas, y posiblemente para mis productos yo quiera buscar un target femenino, que en este caso sabemos que son 664.090 personas. Quizás voy a restringirlo en determinado segmento de edad,
porque mi producto va dirigido a este segmento de edad, por ejemplo, de 20 a 55 años, y en este caso tenemos 341.000 personas, y también podría segmentarla por rango de ingresos si están en relación de dependencia y tienen un ingreso formal. Puedo segmentarla por determinado rango de ingreso, y ese rango de ingreso después puedo pedir que me lo grafique en una pirámide. Entonces yo puedo saber cuál es el total de la población de sexo femenino, determinado rango de ingreso, de determinada edad, del código postal que yo quiera a nivel nacional. Así que bueno, estas es un poco las distintas opciones, hay otras más que tienen que ver con customizaciones, manejo de redes sociales, datos de comercio exterior, que van a poder manejar utilizando la información con una herramienta web que se puede integrar en la solución de ustedes. Vamos a salir de esta presentación y volvemos acá. Y lo que les puedo decir para redondear, hicimos un paneo de los distintos conceptos sobre el uso de la información y al final vimos ejemplos muy concretos. Es que las tres variables para tener un desarrollo exitoso, más allá del contexto económico de la Argentina, es la incorporación de tecnología, de una tecnología web que tenga un flujo de datos vivo y activo. Eso me parece que es fundamental. Información con tecnología es un escalón muy importante. Por otro lado, los conceptos asociativos, y en general algo de los que recomendamos fuertemente en las distintas actividades es pensar el desarrollo de franquicias. Tomar una franquicia, pensar el desarrollo de franquicia es una opción virtuosa. Y por último, pensar que el mercado está más allá de nuestra zona cercana, si estamos en una localidad, en una provincia o incluso en Argentina. La regionalización o la globalización, pensando que el mercado, si no es el mundo, al menos para los argentinos es Latinoamérica. Yo creo que estas son las posibilidades que tenemos para tratar de pensar a mediano plazo, más allá de las dificultades que enfrentamos día a día, este año en particular, por el coronavirus, por la pandemia, y todas las dificultades que se presentan en nuestro país, y tenemos un proyecto que tiene posibilidades, estas tres variables, con el uso de la información y la tecnología, formatos asociativos y pensando para el exterior, creo que son opciones realmente muy virtuosas y a tener en cuenta. Así que bueno, los insto a que este análisis puedan utilizarlo y llevarlo a la práctica para los negocios en los que están emprendiendo o en los que ya tienen empresas en marcha. Así que la pregunta siempre es si me espero o me lanzo. Para mí hay una única opción, que es tirarse. Por lo tanto, ojalá que esta charla haya sido de utilidad, les haya servido, haya sido inspiradora y hayan encontrado opciones que van a poder desarrollar en sus negocios. Les agradezco mucho, ahí están mis datos de contacto, si alguno quiere más información, con mucho gusto, a disposición. Muchas gracias. Te recordamos que podés participar de las rondas de negocios y charlas de desarrollo profesional. No dejes de recorrer los stands en los pabellones de la Expo con promociones exclusivas e información de interés.